Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Juan David García Triana. Buenas noches, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la biosíntesis de metabolitos secundarios aromáticos en fresas post cosecha expuestos a una atmósfera elevada de dióxido de carbono. Eh, bueno, pues en cuanto a la introducción, tenemos que mediante el desarrollo de la actividad se busca reconocer diferentes procesos de metabolitos secundarios aromáticos en fresas post cosecha expuestas a una atmósfera elevada de hidróxido de carbono y cómo éstas inciden en el retraso de acumulaciones de antocianinas, eugenol y lignina. ¿Qué es la biosíntesis? Pues para aclarar mejor lo que se va a tratar, quise dar como tal el significado de estas, que es un sentido general. El concepto de biosíntesis se refiere a las relaciones que se producen en un organismo de tal manera que las moléculas más simples se transforman en moléculas o biomoléculas de mayor complejidad. Para esto sea posible es necesario transformar energéticamente. Así la biosíntesis, que también se conoce con el nombre de anabolismo, es un proceso a través del cual las células de un organismo intervienen la energía que van reduciendo en la construcción de nuevas estructuras celulares. Bueno, también se hace una aclaración de lo que son los metabolitos secundarios. Ya sabemos que todas las moléculas decisivas de la planta son llamadas metabolitos secundarios, porque estas proceden a partir de los metabolitos primarios producidos en la fotosíntesis y que son necesarios para el crecimiento y reproducción de las plantas. De igual manera, se conocen acerca de 100.000 metabolitos secundarios que son necesarios para la sobrevivencia y la interacción con el medio ambiente, y hasta ahora se conocen cerca de 600.000. Son fundamentales para el sistema defensivo y de protección para las plantas contra el estrés biótico y abiótico, regulando la respuesta de adaptabilidad de las plantas a cambios de ambiente. En general se clasifican los compuestos fenólicos, terpenos, lípidos y alcaloides. Bueno, pues aquí los terpenos como tal, vamos a aclarar como tal el concepto. Los terpenos es un tipo de sustancia química de olor fuerte que se encuentra en algunas plantas, en especial los árboles que contienen conos. Los fenoles y taninos. Los fenoles o mezclas fenólicas son mezclas naturales cuyas estructuras atómicas contienen algo como una reunión de fenol con un anillo aromático unido o no menos de una reunión de hidrógeno, de hidroxilo. Los alcaloides. Bueno, los alcaloides como tal son compuestos heterocíclicos nitrogenados derivados principalmente de aminoácidos. En la naturaleza se pueden encontrar como sales como el ácido acético, láctico, málico, tartático, cítrico y oxisálico. Bueno, lo que se plantea trabajar en la investigación. Se busca o mediante el uso elevado del hidróxido de carbono de la fruta de fresa, se busca reducir la maduración después de ser cosechado, ya que esta es susceptible a trastornos fisiológicos, pérdida de agua, daños mecánicos y descomposición, lo que se evidencia de resultados del tratamiento en post cosecha eficaz para mantener la calidad de la fruta y prolongar su vida útil. Además, las propiedades antibacterianas, el tratamiento con hidróxido de carbono también puede mantener la calidad en general durante el almacenamiento en post cosecha, incluido el retraso del cambio de color, la inhibición del ablandamiento de la fruta y la conservación de la calidad y su sabor. Eso es lo que se busca encontrar en la investigación, cómo el dióxido de carbono elevado mejora este tipo de condiciones. El metabolismo secundario de carbono. Aquí como tal se quiere explicar un poco mejor este cuadro. El metabolismo, sabiendo que se encuentra el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, el metabolismo primario del carbono, que se mete por una iritrosfa de 4 fosfatos,
fosfonolpulburado, que los fosfonolpulburados como tal son plantas vasculares. Su papel es estar en relación con la fotosíntesis de las plantas C4 y CAM. Sin embargo, se desempeña otras funciones como la anaplerótica en relación a la síntesis de proteínas, homeostasis del pH citosólico. Sabemos también que la eritrosa es el azúcar de 4 átomos de carbono de la serie de oldasas, que este se va por la vía del ácido químico, que esta es la ruta del conjunto de relaciones metabólicas de gran relevancia en la biosíntesis de los 3 aminoácidos proteicos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, así como una extensa gama de metabolitos secundarios. Los aminoácidos alifáticos son importantes porque son precursores de muchos otros compuestos importantes en las plantas, como los ácidos nucleicos y las hormonas vegetales. Los aminoácidos proteicos son aquellos que se utilizan en la construcción de proteínas de las plantas. También encontramos por acá el ciclo de Krebs, que el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de ácidos tricarbocílicos, que es el que encontramos acá, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de relaciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, donde es liberada la energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima. ¿Qué más encontramos? Los compuestos fenólicos, que son sustancias que tienen propiedades antioxidantes y pueden impactar en la prevención del daño oxidativo. La vía MEP, vía el metileritrol fosfato, que es una vía metabólica que provee los precursores necesarios para la síntesis de isoprenoides. Los terpenos, que son los metabolitos secundarios que dan las características organolépticas, aroma y sabor de las plantas y que constituyen la mayor parte del aceite esencial producido por las plantas aromáticas. Entonces ahí se da como tal la explicación del cuadro, de lo que quiera entender. Y lo que se encontró en la investigación. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontraron que los derivados de cianidina dan a las fresas ese olor brillante. El eugenol sirve como defensa y define el aroma de la fresa. La biosíntesis de lignina se regula durante la maduración del fruto. Los niveles elevados del dióxido de carbono retrasan el cambio de color al inhibir la declaración de la clorofila y acumulación de antocianinas. Como tal, el material vegetal y tratamiento. Acá se colocan las fresas cuidadosamente en contenedores y son transportadas inmediatamente al laboratorio. Se eliminan trastornos fisiológicos, infecciones o daños mecánicos y se realiza una selección de 540 fresas para el experimento. Este estudio anterior demostró que el 20% del dióxido de carbono era una concentración óptima para que la fruta de fresa mantenga las características organolépticas y prolongara la vida útil. Entonces, la medición del contenido de antocianinas. Como tal, el contenido total de antocianinas se calculó utilizando el valor de A y con coeficiente de extinción molar de la cianina 3-glucósido de 29.600. Resultados se expresaron como micrones de equivalentes de cianina glucósido G1, fresa y peso.
Bueno, para dar más claridad como tal a lo que se quiera dar a entender, se extractó de antiocianinas, se molieron 1 gramo de muestra congelada hasta convertirla en polvo en nitrógeno líquido y homogeneizarlo en 2 mililitros de ácido clorhídrico al 0.1% de metanol. Los homogeneizadores se extrajeron a 4 grados centígrados en la oscuridad en la noche después de centrifugarlo a 1000 microaspersores. Durante 20 minutos se recogieron los sobrantes. El contenido total de antacianinas se determinó utilizando el método diferencial de pH descrito por dicho autor. Medición del contenido de eugenol. Bueno, el contenido de eugenol se midió según el método descrito por Lee Sun en 2004 con algunas modificaciones. 2.0 gramos de muestras congeladas se trituraron hasta convertirlas en polvo de nitrógeno líquido y se homogeneizaron en 2 mililitros de etanol prefriado. Las mezclas fueron centrifugadas a 1000 centrífugas a 4 grados durante 10 minutos y se recogieron los sobrantes. Posteriormente los sobrantes se filtraron a través de un filtro de jeringa a 45 micras y a proceder al siguiente ensayo. Lo que hizo fue que lo que quiera entender es que el contenido de eugenol se midió según el método descubierto por Lee Sun. Dicho contenido de eugenol se determinó mediante una serie de sistemas UPLC, equipando un detector ultravioleta y una columna AQC18 de 5 micras. El móvil de la fase consistió en 0.01% de ácido acético de metanol. El flujo de velocidad fue de 10 mililitros por minuto y un volumen inyectado fue de 10 micras. La medición del contenido de lignina. El contenido de lignina se analizó utilizando el método de Ring. En resumen se trituraron 3 gramos de muestra congelada hasta convertirla en polvo líquido de nitrógeno y se suspendió en 5 mililitros de tapón fosfato al 0.1 milímetros de pH. Este se centrifuga a 12.000 micras durante 15 minutos. Se recogieron los residuos y se elevó 2 veces a 5 mililitros de etanol al 80%. La mezcla se centrifugó a 12.000 micras y durante 15 minutos se recogieron los residuos del lavado 2 veces con 5 mililitros de acetona. La mezcla se centrifugó a 12.000 micras durante 15 minutos de nuevo y a los residuos se añadieron 3 mililitros de hidróxido de sodio y se incubó a una temperatura ambiente durante la noche. Posteriormente la mezcla se neutralizó con 3 mililitros de cloruro de hidrógeno y un mililitro y se centrifugó a 12 micras durante 15 minutos. Los residuos se recogieron para análisis adicionales. El contenido de azúcar se determinó según el método previo. Se molieron 1 gramo de muestra congelada hasta convertirla en polvo de nitrógeno líquido. Se añadieron 5 mililitros de agua destilada. La mezcla se incubó a 80 grados centígrados durante 3 minutos para inactivar las enzimas y luego se sonificó durante 30 minutos. Después de la centrifugada 10.000 micras durante 10 minutos, se recogieron los sobrantes, se filtraron a través de un filtro de jeringa de 0.45 micrones y se procedió a dar como tal el ensayo. En conclusión, se encuentra que el tratamiento con el 20% de dióxido de carbono suprimió la acumulación de metabolitos secundarios aromáticos, incluidas las antocianinas, eugenol y lignina, lo que se debió en parte al suministro insuficiente de la tirosina.
el dióxido de carbono elevado aceleró el consumo de glucosa, fructosa y sacarosa al activar la vía de pentanosa, fosfato y la glucosis, y también proporcionó suficiente flujo de carbono para el metabolismo secundario. Sin embargo, la vía de los aminoácidos aromáticos fue inhibida significativamente por el dióxido de carbono elevado, lo que resultó en una disminución de aminoácidos y por lo tanto retrasó la acumulación de metabolitos secundarios aromáticos. Además, el efecto de dióxido de carbono elevado se eliminó después de transferir al aire la fruta tratada con dióxido de carbono. Nuestro presente estudio demostró que la inhibición de la vía en las frutas tratadas con dióxido de carbono fue la razón principal del retraso en la acumulación de metabolitos secundarios. Se necesitan más investigaciones a nivel molecular para mejorar como tal dicha teoría, lo que quiere decir que mediante este estudio se logra identificar que el dióxido de carbono elevado sí procede a mejorar las condiciones bióticas y abióticas en cuanto al proceso de post cosecha del cultivo de fresa, mejorando su sabor y condiciones que puedan ser afectadas por ambiente y demás, y que estas van a llegar a un consumidor final en unas aptas y buenas condiciones que el mercado lo requiere. Muchas gracias.